Hola, ¿qué tal? Yo soy Obdulia y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy os quiero hablar de 5 novelitas cortas que sus autores son 5 clásicos españoles del siglo XIX. Hay mucha gente que se me ha quejado de los últimos vídeos que siempre recomiendo tochales. Y hoy se me ha ocurrido que os iba a recomendar 5 autores que para mí son imprescindibles del siglo XIX, españoles, pero os voy a recomendar 5 de sus novelas que más me gustan, aunque a lo mejor no son las más importantes ni las más conocidas. El primero de los autores es Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, o Don Benito, es uno de mis autores favoritos de todos los tiempos. Yo comencé a leerlo con Fortunata y Jacinta y la verdad es que esta novela, que es considerada como una de las mejores novelas del siglo XIX, a mí pues me conquistó. La historia es muy bonita, es la historia de Juanito que se casa con Jacinta. Jacinta es una mujer muy guapa, es una mujer muy bien educada y que le viene como anillo al dedo a Juanito. Las dos familias, que son familias de la clase burguesa, clase alta, que están muy contentas de esta unión entre Juanito y Jacinta y de que los dos se quieran y se acaben de casar. Sin embargo, Juanito es un niño malcriado, es un niño muy mimado, que le gusta mucho correrse las juergas por Madrid. De la mano de Benito Pérez Galdós, pues vamos a conocer muy bien todas las callejuelas de Madrid, vamos a conocer todos los ambientes, vamos a conocer la sociedad de ese momento, una sociedad pues que les preocupaba mucho el qué dirán, de convenciones pues sociales, religiosas y de ese tipo. Vivían como muy encorsetados. Sin embargo, Juanito pues vive la vida como él quiere y trata que los demás pues que no se enteren. La novela de Benito Pérez Galdós, de Fortunata y Jacinta, pues es una de las más recomendables, pero como es evidentemente un tochal y además incluso en muchas editoriales aparece con 2 tomos, a mí se me ha ocurrido recomendaros una de mis novelas preferidas de Benito Pérez Galdós, que es La Tormento. La Tormento es una novelita corta, como veréis, que también pues cumple con todas estas requisitos que vamos a encontrar en Benito Pérez Galdós. Es un creador de ambiente y nos va a recrear perfectamente el Madrid de final del siglo XIX. Además, es un gran conocedor de las mujeres y se va a meter muy bien, muy de lleno en lo que pensaban las mujeres en esa época, en cómo vivían, en cómo sentían. Y ese es el caso de esta novela, de La Tormento. La Tormento está protagonizada por Amparito y por su hermana. Las dos se han quedado desde pequeñitas huérfanas y están trabajando para la casa de unos señores importantes, de los señores de Brigas. Y en un momento de la novela pues aparece un personaje que es el primo de Brigas, el dueño de la casa, que ha venido de las Américas, es un Agustín, es un chico joven pero ya de cierta edad y se enamora perdidamente de Amparito, de La Tormento. Este amor al principio pues parece que todos lo ven muy bien, pero no es verdad. Amparito al fin y al cabo estaba trabajando, ayudando en las labores domésticas de la casa de los de Brigas y claro, pues suscita muchas envidias el ver cómo una mujer de tan bajo estatus pues ha conquistado a un hombre que muchas mujeres quisieran conquistarlo, porque era guapo, porque era un hombre pues de muy buenos modales y encima además es rico. Pues esto va a ser la perdición, digamos, de Amparito, porque se van a archivar de un secreto que ella tiene, que no quiere que se entere Agustín porque le da miedo que éste la deje. Bueno, ahí os lo dejo. Muy recomendable La Tormento para iniciarse en la lectura de Benito Pérez Galdós. Y ya sabéis que Benito Pérez Galdós era un gran conocedor de la mujer. Es una de las cosas que más me llama la atención de este escritor. ¿Cómo podía escribir tan bien sobre las mujeres? Entonces me puse a investigar el por qué escribía tan bien acerca de las mujeres. Y es que era un gran conocedor de las mismas. Había tenido
muchos amantes, entre ellas tuvo la tan famosa Emilia Pardo Bazán. Fue una de sus mejores amigas y también fue su amante durante un tiempo. Hasta que Emilia Pardo Bazán, que era una mujer pues muy liberal en todos los sentidos, incluso en el sentido amoroso, era una mujer muy adelantada a su tiempo, pues parece ser que le fue infiel, que a él se enteró y ella finalmente se lo confesó. Y don Benito no pudo perdonárselo como amante, sí como persona, porque siguieron manteniendo correspondencia y siguieron siendo muy amigos, pero sin embargo ya no volvieron a ser amantes. Emilia Pardo Bazán era una mujer muy fogosa y era todo lo contrario a don Benito. Don Benito era un hombre muy calladito, parece ser que estaba delgado, que tendía un poco a ser algo enfermizo, algo hipocondriaco. Sin embargo, doña Emilia era una mujer poderosa, era una mujer muy robusta, una mujer que se comía el mundo. Por cierto, es una de las mujeres que a mí más me gustan y me atraen. Una mujer con carácter, con fuerza, que no dejaba a nadie indiferente y que por donde pasaba dejaba huella, pero además en todos los sentidos. Huella porque era una mujer súper inteligente, que a todos deslumbraba y eso también hizo que suscitara muchísimas envidias. Y también era una mujer pues que se atrevía a estar con el hombre que ella quisiera, una mujer muy liberada. Una de las autoras que os quiero recomendar del siglo XIX, que para mí es súper importante, se me ha visto el plumero, que es Emilia Pardo Bazán. Aunque en vez de empezar por Los Pazos de Ulloa, que seguramente es la novela más conocida y más emblemática de Emilio Pardo Bazán, pues quería empezar por Insolación. ¿Por qué? Porque es una novela cortita, una novela que todo el mundo puede leer y es una manera de acercarse a Emilia Pardo Bazán. Que por cierto, os tengo que confesar una cosa, es justamente lo que yo he hecho. Porque no sé por qué, pero igual que sí que he leído ya hace muchos años La Regenta y leí todas estas novelas que os estoy presentando, sin embargo a Emilia Pardo Bazán muy injustamente, y además me siento fatal y súper culpable porque me encanta, pues no había leído nada de ella y ha sido este último mes cuando me decidí a empezar por Insolación. Insolación es una novelita corta, es una novelita que plasma muy bien el estilo de Emilia Pardo Bazán, que como sabéis es un estilo el que se llamaba naturalista, frente al estilo realista que tenía Benito Pérez Galdós. La novela Insolación, como os digo, es una novela muy cortita, es una novela donde ella ya deja ver que piensa que la mujer tiene que liberarse de todos los condicionantes sociales y sobre todo religiosos. La novela es una auténtica comedia que se podía haber representado en un teatro porque tiene muy poquitos personajes. Los personajes principales son Asís, que es una chica joven que se casó influenciada por sus padres con un hombre muchísimo mayor que ella y que enviudó, por tanto, muy joven y que apenas conoce el mundo porque ha vivido siempre pues, bajo la tutela de sus padres y después de su marido. Otro personaje también muy importante es Pacheco. Pacheco es un hombre andaluz, muy gracioso, que además le conquista el corazón. El otro de los personajes sería el comandante Pardo. Pardo viene a representar pues todo lo contrario, el hombre que sigue los convencionalismos sociales, el hombre que es serio, interesado por Asís. En esta novela, Emilia Pardo Bazán lo que hace es que el personaje protagonista, Asís, rompe los moldes, se va un día de fiesta a correrse una juerga con este hombre tan gracioso, Diego, al que apenas conoce, y ahí poco a poco se va enamorando de él. Y no os quiero contar el final, es muy cortito, es muy entretenido, lo podéis leer en un par de días y os daréis cuenta de lo bien que escribe Emilia Pardo Bazán y por qué merece tanto la pena leer. Emilia Pardo Bazán como escritora a mí me ha llamado muchísimo la atención porque es una mujer adelantada a su tiempo, es una mujer que intentó incluso
ingresar en la Real Academia Española de las Letras en 1912 y lógicamente por las envidias que le tenían tantos escritores y tantos hombres porque se estaba metiendo en un mundo que era únicamente restringido para los hombres, y ella se metió en este mundo de hombres sin tener absolutamente ningún complejo y dijo: yo valgo tanto como ellos y quiero ingresar a la Real Academia Española de la Lengua, pero no la dejaron. De hecho, la primera mujer que ingresó fue la cartagenera Carmen Conde y ya habían pasado muchísimos años porque fue en 1979. Y la tercera de las novelas que os quiero recomendar es Flor de Mayo, de Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez es el llamado Zola español porque tenía un estilo naturalista, como por ejemplo tenía Emilia Pardo Bazán a la hora de narrar todas sus historias. Vicente Blasco Ibáñez fue político, fue fundador del periódico El Pueblo en Valencia, que era su ciudad natal, y admiraba tanto a Zola que no paró hasta que fue a París a conocerlo. Estaba muy preocupado por la sociedad valenciana y quería que ésta evolucionara y cambiar todos los condicionantes sociales, económicos y culturales. Le preocupaba tanto el que mejoraran que incluso fue capaz de prestar sus libros de su propia biblioteca, y aunque esto llevó a que finalmente esta biblioteca acabó desapareciendo. En Flor de Mayo nos narra toda una tragedia, nos narra cómo la historia de Dolores y de Rosario, que son dos cuñadas que están casadas con dos hermanos que no se parecen en nada. Por un lado está Tonet, que es el marido de Rosario, que es un tipo pues muy chulo, muy pagado de sí mismo y que hace lo que le da la gana y que es un vago. Y sin embargo el marido de Dolores es todo lo contrario, es un hombre bueno, extremadamente trabajador. La novela consiguió ponerme los pelos de punta, sobre todo cuando narra cómo los pescadores tienen que luchar a brazo partido para poder volver al puerto cuando los sorprende una tormenta. Pero aparte de la tragedia misma que se da en el barco, cómo luchan para poder llegar al puerto, lo que más me marcó fue ver cómo toda la familia era testigo de esta catástrofe y todas se iban a ver si finalmente sus familiares, pues sus hijos, sus hermanos, sus maridos conseguían llegar al puerto cuando esta tormenta se había desatado. De verdad es que lo estoy diciendo y se me sigue poniendo la piel de gallina nada más que pensarlo. En Flor de Mayo al final se va a desatar una tragedia muy bien contada por Vicente Blasco Ibáñez. Es, como os he dicho, otra de mis novelas cortitas del siglo XIX que os recomiendo. Y la cuarta novela que os quiero recomendar, que como os he dicho es una novela cortita, es La de Niebla, de Miguel de Unamuno. Así que no os podéis asustar aunque me veáis con este tocho en la mano, porque es que yo lo tengo en esta recopilación de novelas de don Miguel de Unamuno. Como sabéis, don Miguel de Unamuno fue rector de la Universidad de Salamanca y uno de los detalles que más me llama la atención siempre de él es que dicen que no se callaba ni debajo del agua y que por ese motivo fue expulsado 3 veces como rector de la Universidad de Salamanca. Bueno, sobre todo por motivos políticos. Tal era que no se callaba ni debajo del agua que cuando murió Ortega y Gasset hizo un artículo sobre él diciendo que España se iba a quedar sin una de las voces más importantes que tenía, porque don Miguel de Unamuno siempre daba su opinión y siempre protestaba cuando él consideraba que no había algo justo. En esta novela, en Niebla, es muy llamativa, no os la podéis perder porque tiene una cosa muy graciosa, y es que don Miguel de Unamuno estaba obsesionado con perdurar, no quería morirse y no se conformaba solamente con perdurar sabiéndose pues creador de muchas novelas, como les pasa ya a todos estos escritores que son realmente inmortales. Pues es que no se conformó con eso y en su novela Niebla él se hace protagonista también de la propia novela. Y
Uno de los personajes, Augusto, cuando se da cuenta que don Miguel, que es el escritor, va a hacer que él se muera, va a verlo y reclama que él quiere seguir viviendo, que él quiere decidir sobre su propia vida como lo haría cualquier personaje real. Bueno, tienen una conversación que es súper graciosa y luego al final también se le vuelve a aparecer en sueños a don Miguel de Unamuno este personaje. Por eso Niebla me parece muy representativa de la obra de Miguel de Unamuno y me parece una de las novelas que no deberíais perderos, porque a mí de verdad me gustó muchísimo y me hizo muchísima gracia este detalle. Y la quinta de las novelas que os quiero recomendar es El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Pío Baroja fue médico y en esta novela quiso plasmar lo que había sido en gran medida su vida. Tiene muchas connotaciones filosóficas y nos hace ver que Pío Baroja era un gran conocedor de la filosofía de Kant, de Schopenhauer, y sobre todo estaba muy influenciado por Schopenhauer y era un gran pesimista. Él no pensaba que los problemas de los humanos tuvieran ninguna solución, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista económico, ni político, ni tampoco filosófico. La novela es súper entretenida y es una novela que, como digo, empieza cuando el protagonista va a estudiar a la universidad, a Madrid, la carrera de medicina. Tiene también sus primeros amores y aparece su gran amor. No quiero comentaros más detalles sobre la novela, sí que deciros que se llama El árbol de la vida porque el árbol de la ciencia, porque hay un momento donde el protagonista está charlando con su tío, que era médico, y los dos están hablando de que en el Edén había dos árboles: el árbol de la vida, que era el árbol donde comían pues los felices, la gente que más se parecía a los animales, porque disfrutaban de la vida, comían, vivían y no tenían más preocupaciones, porque él piensa que para ser feliz ese es el secreto, no preocuparse y vivir la vida tal como es. Sin embargo, el otro de los árboles era el árbol de la ciencia. Si se comía del fruto del árbol de la ciencia, que era el árbol de la sabiduría, el hombre empezaba a preguntarse sobre las grandes preguntas de la humanidad: ¿para qué hemos venido? ¿A dónde vamos? Y al final, pues acababa siendo un infeliz. Os recomiendo mucho esta novela de Pío Baroja como una de las novelas más representativas y más importantes también del siglo XIX. Para despedirme de vosotros, quería agradeceros muchísimo que hayáis respondido tan bien a la pregunta que os hice, que me dijerais cuáles eran las novelas más representativas de vuestros países. Y la verdad es que he recibido pues muchísimas recomendaciones, tanto de México, de Argentina, de novelas de Perú, de Colombia, de Venezuela. En fin, os estoy súper agradecida, porque sí que quiero hacerme un plan para ir conociendo cada vez más estos países y conocerlos pues con las novelas más representativas de ellos. Os lo agradezco muchísimo, como os agradezco el que estéis ahí. Por favor, si queréis estar en contacto y seguir viendo más vídeos, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, hasta luego. El humano grita para evitar escucharse el uno al otro.